Muy buenas tardes, doctor. Agradecemos su presencia y disponibilidad para participar de este evento que está organizando la Defensoría Universitaria. Adelante, doctor, le cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias por la presentación. En primer orden, saludar a la madre rectora de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, al señor decano de la Facultad de Derecho, a los docentes, en especial a mi amigo José Colcochea, a los estudiantes, a las alumnas y a los docentes de esta tan prestigiosa Casa Superior de Estudio. Como bien decía José, yo en realidad me siento como en familia porque tenemos alumnas que brillantemente vienen participando en la Defensoría, en este voluntariado, ¿no? En el módulo que tenemos en un distrito con tanta controversia jurídica respecto a los miembros de la familia y temas también vinculados a la violencia familiar y violencia contra la mujer. Entonces, para mí, y entiendo que también para los colegas que trabajamos en esa sede, nos sentimos muy orgullosos de contar con la presencia de ustedes, ¿correcto? Quiero felicitar también porque he seguido el trabajo que han realizado en este concurso respecto a, entiendo que es oralidad o hacer un trabajo de teoría del caso, ¿no? Y que el tema también tiene relacionado con el que vamos a hablar el día de hoy, y felicitarlas porque han hecho una brillante exposición y un brillante trabajo. Muy bien, cuando se me propone a mí, no sé si se me ve o estoy en pantalla, no me puedo ver yo, pero espero que todos puedan visualizar porque... Está bien, Iván, está perfecto, bien. Está todo José, claro. muchísimas gracias. Cuando se me pide a mí tratar el tema de violencia de género en el siglo XXI, dije, wow, qué tema, ¿no? Qué tema, porque en realidad es muy amplio, ¿no? Es muy amplio el tema y el tiempo a veces va a quedar muy corto, pero vamos a ver cómo lo abordamos y cómo tratamos de encajar todo en su conjunto. Lo segundo que tengo que aclarar, que es importante, es que violencia de género lo va a exponer un varón, ¿no? Y yo tengo la convicción de que si nosotros queremos erradicar la violencia contra las mujeres y el grupo familiar, hacer es una vulneración de derechos humanos. La lucha es de todos y todas, no solamente de las mujeres, y es una de las situaciones que en este siglo XXI debemos de empezar a enfatizar, porque a través de la historia son las mujeres quienes han luchado por sus propios derechos, por esa igualdad ante la ley, ante sus propios principios y derechos, pero una igualdad que ha avanzado en nuestra Constitución y en las normas legales, pero no en lo fáctico, no en lo material, y es lo que queremos que empiece a prosperar, ¿correcto? Pero para ello, en este siglo XXI, y con eso quiero ir iniciando, esa lucha no solamente debe de ser de mujeres, sino de todos y todas, porque es una lucha para que se garanticen derechos humanos de nuestro país, de Latinoamérica y del mundo entero. Vamos a iniciar hablando un poco cómo esta violencia de género que nos preocupa a todos y a todas, porque en la actualidad estaba leyendo algún tipo de información para algunos eventos que tenía planificado y vemos cómo, a pesar de que hemos estado en una emergencia, un estado de emergencia y continuamos en un estado de emergencia sanitaria, tenemos aproximadamente, lamentablemente, 100 mujeres que han perdido la vida, probablemente mediante feminicidio. Y eso no es solamente lo lamentable, sino de que muchas mujeres se encuentran desaparecidas. Y probablemente, y espero que no, pero probablemente ya por la experiencia que se tiene en ese tipo de investigaciones, las consecuencias vayan a ser fatales. Hemos visto actualmente también mujeres desaparecidas en México, mujeres peruanas que han ido a México y que se encuentran desaparecidas también. Y esperemos que no haya consecuencias fatales, pero digamos que
Perú en el 2019 batió récord también en muertes de mujeres. Y cómo podemos seguir avanzando y disminuir esa situación grave, más que creo que el virus COVID-2019, este virus latente que tenemos, esta problemática latente que tenemos de la lucha de la violencia de género. ¿Cómo Perú ha ido avanzando en ello, en normas legales, que es lo que nos interesa un poco acá? Bueno, nosotros empezamos a desarrollar más que todo una protección tuitiva más que la sanción penal. Y dentro de la protección tuitiva se entendía que esa protección tenía que ser solamente en el ámbito familiar. Es por eso que nosotros tuvimos, ya derogada en la actualidad, la ley 26.260, que era la ley de violencia familiar. Y de alguna manera solo se protegía a la mujer si es que esa violencia era perpetrada dentro del ámbito familiar, ¿correcto? Sin embargo, y eso creo que todos y todas sabemos, la violencia contra las mujeres no solamente se ve en el ámbito familiar. Hubieron ya muchas denuncias de mujeres antes de la dación de la 30.364, la ley, que en la cual había violencia sexual, violencia psicológica, violencia física y económica fuera del ambiente familiar y que la cual no se protegía. Es por eso que esta ley 26.260 llevaba un proceso en la cual para tener una medida de protección tenía que tramitar todo un proceso riguroso, es decir, estadios procesales rigurosos y de obligatorio cumplimiento que tiene estas etapas procesales. Y es así que se iniciaba mediante una denuncia policial y una investigación fiscal por las fiscalías de familia. Y si se determinaba de alguna manera mediante un elemento probatorio, llámese pericia, al respecto, se solicitaba al juzgado que se haga el proceso para las medidas de protección. Ese proceso duraba aproximadamente, en el mejor de los casos, de 6 a 1 año. En el peor de los casos, hay muchos procesos que todavía se siguen ventilando, lamentablemente, a pesar de que esta ley se derogó en el 2015. Entonces, no había una protección real, porque si bien la Fiscalía dictaba una medida de protección provisional, la Fiscalía no tiene la coerción, ¿no? Esa facultad coercitiva de que se pueda cumplir con la medida dictada, lo que sí tiene el Poder Judicial, ¿correcto? Muy bien. Y muchas veces las pericias eran contrarias a lo que se denunciaba, es decir, no había afectación psicológica o los certificados médicos arrojaban 0 por 0 y no se podía acreditar los hechos de maltrato, ya no tanto de violencia, pero sí de maltrato probablemente, y los casos se archivaban en la Fiscalía de Familia y había una situación de desprotección para las víctimas. En el fuero penal estábamos peor porque no teníamos normas legales o tipicidades que realmente sancionaban hechos de violencia contra las mujeres por su condición de tal, sino de que las sanciones penales eran igual para hombres y mujeres, si es que eran lesiones, si es que era el homicidio, por ejemplo. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, no tiene la misma connotación, el mismo contexto de este tipo de violencia en agravio de las mujeres, con otros hechos de delitos comunes en agravio de hombres y mujeres a la vez, ¿correcto? Luego pasamos por un proceso unitario cuando salió la ley 30.364, en la cual ya era más célere, ya no había una investigación por parte de la Fiscalía, sino de que los jueces y juezas de familia dictaban una medida de protección en el plazo máximo de 2 horas. Sin embargo, este proceso unitario por etapas, en la cual se dictaba la medida de protección, pasaba a investigación penal y luego a la sanción penal, se deducía en lo que consideraba el legislador, toda medida de protección dictada tenía que concluir en una sanción penal. Pero no se dieron cuenta realmente de que muchos de los tipos penales no se encontraban, perdón, muchos de los tipos de violencia no se encontraban
tipificados en los tipos penales establecidos en el Código Penal. Entonces, muchos de esos casos se archivaba y la orden, conforme al artículo 23 de la ley, era de que las medidas de protección también se archivaban. Y en ese entonces nos preguntábamos qué fue peor, ¿no? El remedio o la enfermedad, porque habíamos quitado una ley que era independiente del proceso penal y se dictaban medidas de protección. Era muy lato, eso sí es verdad, pero acá estamos en una situación que la medida de protección duraba muy poco y se archivaba porque el 95% de los casos en la fiscalía se archivaban y solamente prosperaban algunos casos de delitos de lesiones, ¿correcto? Delitos de lesiones. Luego pasamos a la modificación conforme a la ley 30.862 y el decreto legislativo 1386 a un proceso unitario. Seguíamos en un proceso unitario, pero ya no por etapas, sino paralelo por ámbitos. Y ya se dividía, ¿no? El fuero penal con el fuero de tutela, pero había una suerte de conexión, de coordinación permanente, porque lo que se busca es erradicar la violencia. ¿Está bien? Entonces, por un lado, la fiscalía, ante la denuncia policial o la denuncia fiscal, se manda copias al juzgado de familia y los originales van a la fiscalía penal y van en paralelo para que se dicten las medidas de protección, el fiscal investiga en paralelo y no vincula la decisión fiscal o la del juez penal al dictado de las medidas de protección, porque la vigencia de esa medida va a realizarse mediante perdura el riesgo y lo que se hace en el seguimiento es que el juez de familia pueda verificar cómo va ese riesgo, si ese riesgo ha disminuido o no, ¿correcto? El juez penal también tiene facultades para dictar medidas de protección cuando se le pone en flagrancia casos severos. ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque ustedes comprenderán que el Código Procesal Penal también establece que se pueden dictar medidas de protección para víctimas y testigos, ¿correcto? Pero estas medidas de protección en la cual está facultado el juez penal es distinto a las del Código Procesal Penal, primero porque va en otro estadio del proceso en la cual haya mejores elementos de convicción, pero también porque de alguna forma la gama de medidas de protección que pueda dictar está en la ley 30.364 y es mucho más amplio. Y lo que se ha hecho es darle facultades tuitivas, que es un poco complicado para los penalistas y entendemos eso, los penalistas puros, porque los penalistas con enfoque de género como mi persona, sí lo comprendemos, ¿no? Pero para los penalistas puros no entra de alguna manera cómo un juez penal va a dictar medidas de protección tutelares y menos de oficio, ¿no? La ley dice que lo pide el fiscal, pero eso no quita que lo pueda decir, lo pueda dictar de oficio, porque lo que se quiere es prevenir. Y tanto es así que es tutelar, que una vez dicta el juez penal lo manda al juez de familia para que él ejecute las medidas de protección y si considera lo puede variar también. Pero yo considero que es importante que se le ha dado esas facultades al juez penal. La ley 30.364 ha sido modificada y dentro de esas modificaciones se han incorporado tipos penales que ha sido muy importante porque lo que nos dice las convenciones como Belén do Pará y la CEDAW, ¿no? Es de que los estados partes tienen que modificar las leyes penales para incorporar la sanción a todos los tipos de violencia. Entonces ahí hay algo que tampoco no se entiende mucho porque dicen, bueno, pero esto no reviste gravedad y para que el derecho penal empiece a funcionar, ¿no? Debe revestir gravedad. Pero el problema no está en la gravedad, el problema está en cómo percibes tú la gravedad. Porque en una sociedad como la nuestra, en la cual hemos normalizado la violencia, ¿no? Vamos a decir que hay hechos que no son de gravedad, pero bajo una perspectiva de género, personas como quien habla y otros especialistas en el área, vamos a decir todo lo contrario, porque estos tipos de temas sí revisten gravedad, porque no solamente involucra a la víctima, sino involucra a todo el entorno, ¿no? Pero cuando es violencia contra la mujer por su condición de tal, también para la familia de la víctima, ¿correcto? Y su entorno de vida de la víctima es mucho más grave de lo que nosotros podamos imaginar. Y eso significa de que el legislador haya visto justamente bajo esa visión, bajo esa perspectiva, que estos tipos de delitos
revisten una gravedad y por eso es de que se sanciona mediante penas y no mediante faltas, por ejemplo, que era lo que se tenía algunos hechos, o en algunos casos no se tipificaba, ¿no? Definitivamente, algunos casos serán trascendentes para el derecho penal, porque el derecho penal siempre será última ratio y eso no lo podemos negar, pero hay que mirarlo siempre desde el punto de vista de esta perspectiva, esta herramienta metodológica, con la finalidad de poder verificar en los hechos si realmente encaja en el tipo penal y no de manera subjetiva, minimizando el hecho violento que a veces sucede en el Ministerio Público o en el Poder Judicial y que eso debe de cambiar. La nueva ley, ahora tenemos un TUO, un texto único ordenado, y su reglamento, que también fue modificado en el 2019, ya establece muy claramente, situación que no sucedía, para luchar mediante esta violencia contra las mujeres, que no es otra cosa que violencia de género, el ámbito de tutela y en el ámbito penal, ¿no? Y es importante rescatarlo porque cambia todo el sistema legal que tenemos hasta la actualidad. Porque antes se confundía mucho si el juez de tutela tenía que determinar si es que hay o no violencia y si la persona que es denunciada cometió o no la violencia, ¿correcto? Sin embargo, pensábamos nosotros que eso no era así, porque ¿qué le dejamos al ámbito penal? O sea, ya no estamos en dos procesos distintos, estamos en un proceso unitario, un proceso que, si bien es cierto, es paralelo, pero es un proceso en el cual va en ámbitos especializados, protección y sanción, ¿correcto? Entonces, si vamos a ponernos a discutir en el ámbito de tutela si es responsable y si se hizo el hecho de violencia y eso subirá a segunda instancia y un juez superior dirá no es violencia, un juez dirá no es responsable porque no se ha acreditado esa conexión, ¿no?, entre los hechos y el sujeto activo del delito, ¿qué le dejamos al fiscal? Si ya hemos, y siendo un proceso tan rápido, ¿no? Un proceso de ahora ya de 24, 48 y 72 horas, dependiendo el nivel de riesgo, sea leve, moderado, severo, o no se ha podido determinar el riesgo, ¿no? Entonces, por eso que el reglamento deja establecido bien claro que tutela no ve responsabilidad, ¿correcto? Ve protección. ¿Cómo te puedo proteger? Penal, evidentemente, según su naturaleza, ve responsabilidad y ve la sanción cometida y la reparación, ¿correcto? Y eso ya lo ha dejado establecido el Tribunal Constitucional en esta famosa sentencia 3378-2019, que los y las invito a leer, ¿correcto? Muy bien. Antes de pasar al ámbito, cómo hemos avanzado en el ámbito penal, es importante establecer cómo debemos mirar nosotros esta figura de protección mediante la violencia de género, a las medidas de protección y cautelares que se puede dictar previo a la investigación penal. Todos y todas sabemos de que toda víctima de violencia se encuentra en un ciclo de la violencia, un ciclo de la violencia de género, vamos a decirle, porque estamos específicamente hablando de mujeres en este momento, en la cual vemos que hay una elaboración de la atención, que es la primera etapa de este ciclo de violencia, que usualmente, según lo que nosotros vemos en nuestro quehacer diario, se presentan esas lesiones y maltratos, pero que no generan afectaciones, es decir, aquellos empujones, ¿no?, aquellos insultos, aquellas humillaciones, pero que no van a generar en el certificado médico una huella, digamos, ¿no?, médica, para que se determine un descanso médico y se pueda establecer el tipo penal, ¿correcto? La cuantificación de la agresión. Igual sucede en lo físico, porque no va a arrojar agresión psicológica, cognitiva, conductual, menos va a arrojar daño psíquico, ¿correcto? Y la pregunta es, ¿cuándo protegemos? ¿No? Yo escuchaba a la doctora Patricia Beltrán, que es presidenta de una de las salas en una conferencia, y ella decía que en este caso, si bien es cierto, las medidas de protección y cautelares es para proteger ya la violencia realizada, en estos casos tendríamos que dar, vía excepción, una medida de prevención, porque de alguna manera, si así iniciamos, correcto, con estos maltratos sin lesión y este maltrato psicológico sin afectación,
imagínense cómo vamos a terminar, ¿no? Y lo que busca la medida de protección y cautelares es justamente interrumpir este ciclo de la violencia y asegurar la integridad personal de la persona a quien denuncia por violencia, porque va a pasar a todo un proceso lato penal, ¿no? Que va a demorar su tiempo para poder quebrantar la presunción de inocencia. Entonces, en la explosión de violencia ya se ven ya los delitos marcados en el Código Penal, como son ya la afectación psicológica cognitivo-conductual, el daño psíquico, también se van a verificar las lesiones, ¿correcto? Las lesiones físicas, van a haber tentativas de feminicidio, violaciones sexuales, tentativas de violaciones sexuales o abusos sexuales en general, ¿no? Pero luego viene la calma y la reconciliación, el perdón o el desistirse, el no querer denunciar. Pero todos y todas sabemos que ese ciclo de la violencia va a continuar. Por eso es importante que comprendamos, ustedes que van a ser futuros jueces, futuros fiscales o futuros defensores de este tipo de hechos, ¿no? que tenemos en el Perú y en Latinoamérica. Tenemos que saber incidir en cada uno en el lugar donde nos corresponda a nosotros actuar, que la violencia de género, ¿no? La violencia de género se mantiene en un ciclo. Y por más de que haya una supuesta calma, porque vamos a ver víctimas que van a ir a los juzgados, van a ir a la sala a rogar, a llorar, a implorar, que quiere desistirse la denuncia, pero nosotros sabemos que meses después va a volver a denunciar, porque se encuentra en este ciclo de la violencia. Y la protección es importante para esa etapa, ¿correcto? Muy bien. Y se amplía los tipos de violencia en Perú, porque en Perú teníamos solamente 3 tipos de violencia con la ley anterior de violencia familiar y no se había considerado la violencia económica, ¿correcto? Pero también se penalizan estas 4 tipos de violencia y eso es avanzar bastante. Porque no solamente ya tenemos la violencia física mediante lesiones leves y lesiones graves, sino también tenemos las afectaciones, las agresiones físicas, en la cual el certificado médico legal arroje menos de 10, ¿correcto? Lo que antes era falta. No teníamos tipificado la violencia psicológica, es decir, la producción del daño psicológico que pueda ocasionar esta violencia, esta humillación, este momento estereotipado, esta subordinación, que no amerita una agresión física necesariamente, ¿no? Entonces, ahora sí está tipificado en el 122B y también se ha dado agravantes en las lesiones leves y lesiones graves, ¿correcto? Pero también se han incorporado como penas lo que son daños psíquicos en sus niveles leve, moderado, muy grave o grave. Muy bien. También la violencia económica, porque ustedes recordarán que en el Código Penal, bueno, no recordarán, existe la excusa absolutoria. Y la excusa absolutoria no es otra cosa que, en el caso, los hechos de delitos comunes patrimoniales se den en el entorno familiar, no prospera una denuncia contra delitos patrimoniales. Sin embargo, a esa excusa absolutoria se le echó una excepción en la cual, si es que los hechos se dan en violencia contra la mujer por su condición de tal o integrante del grupo familiar, sí prosperaría una denuncia de violencia, contra el patrimonio, Entonces, de alguna manera se ha querido de esa forma tipificar o abrir la puerta a la tipificación de algunos hechos que podrían considerarse violencia económica. Ahora, no todos esos hechos encauzarán en el tipo penal de robo, hurto, entre otros, porque habría que ver, ¿no? Habría que ver el elemento subjetivo también del tipo, si que hay la intención de la apropiación indebida, ¿no? Y si que se han dado en un contexto de violencia, porque van a haber hechos de que no deberían trascender al fuero penal, ¿correcto? Pero habría que ver caso por caso. Y la violencia sexual se ha expandido, porque antes entendíamos nosotros la violencia sexual solamente con el contacto físico, la penetración del hombre hacia la mujer, pero ahora sabemos que el abuso sexual es mucho más que eso, y que no solamente se acredita mediante el ejercer violencia o grave amenaza, sino el eje principal es el no permitir, ¿no? O no consentir el acto sexual, ¿correcto? Pero también hay abusos sexuales tipificados en el Código Penal
que no hay una conexión física y estamos el hostigamiento sexual, el acoso sexual, otros que se han venido tipificando y que hay que verlo caso por caso también. Muy bien, acá tenemos grandes rasgos, la violencia física que lo habíamos comentado, es uno de los delitos más fáciles de acreditar porque amerita un certificado médico legal que nos daría a denotar si es que hubo o no hubo una lesión. Lo que habría que acreditar es el nexo entre la persona que lo produjo y el sujeto pasivo del delito, así como la intencionalidad y el elemento subjetivo del tipo. En lo económico patrimonial es un poco más complicado la acreditación porque digamos que la pericia psicológica no necesariamente nos va a dar notar de que hay una violencia económica, ¿no? Sobre todo si esa violencia económica se produce dentro del hogar. Así que hay que tener mucho cuidado al momento de la investigación. Es distinto cuando sufrimos un robo, un hurto u otro tipo de delitos fuera, donde puede haber testigos, puede haber una cámara, ¿no? de filmadora, que podrían dar a denotar de que se ha sustraído o se ha robado un objeto, ¿no? Algo patrimonial. En cambio, dentro del entorno familiar es un poquito más complicado, pero igual se complica para dictar las medidas de protección. Hay que tener mucho, juega mucho, sobre todo en la medida de protección, la máxima la experiencia del magistrado o de la magistrada para poder determinar o dictar unas medidas de protección. La violencia psicológica ya es un poco más complicado de acreditar porque necesitamos un informe, una pericia psicológica. Yo he leído mucho material en la cual para los mismos psicólogos forenses se le hace difícil porque las víctimas mujeres se encuentran en este ciclo de la violencia y dependiendo cuándo hagas tú esa pericia, puede encontrarse en la luna de miel y va a tender a minimizar el hecho y por lo tanto sí hay afectación, pero en la narración no refleja esa afectación. Y eso puede hacer de que no es que no haya violencia, sino que no se puede acreditar la violencia, ¿correcto? Entonces es un poquito más complicado, más aún en el daño psíquico, que lo vamos a ver más adelante, que se complica un poco más por el tiempo que se tiene, ¿no? Y justamente acá está esto, ¿no? De comprender un poco cuando hablamos cuando estamos ante un daño psíquico y cuando estamos ante un daño, una afectación psicológica cognitiva o conductual, que es importante comprender, establecer ello, porque si no, no vamos a poder entender nosotros cuando estamos ante un caso u otro caso. Muy bien, vamos a explicarlo. Tenemos un acuerdo plenario, el 02-2016, que nos explica muy bien, ¿no? Ya algunas cosas se han modificado, pero tenemos un delito de impacto y un delito de desarrollo prolongado. El delito de impacto es aquel que nosotros queremos, es el delito que queremos que se produzca. El que ese día yo te humillé, yo te insulté, y ese hecho que realicé el día tal, del mes tal, del año tal, es el que va a producir la afectación psicológica cognitiva conductual o el daño psíquico. Pero no todos los casos sucede así. La gran mayoría de casos se dan por desarrollo prolongado, es decir, cuando hay estadios o periodos de calma durante la violencia psicológica. Y el primer estadio no necesariamente va a producir una afectación o un daño psíquico. Probablemente haya un maltrato sin daño psicológico, ¿correcto? Que está considerado como falta, pero no como delito. Pero va a haber un tiempo de calma, que es ese tiempo de la luna de miel, ¿no? Pero la mujer va a seguir subordinada, sea a la pareja, o sea al esposo, al conviviente, o a su persona agresora fuera del entorno familiar, y vamos a pensar de que ya todo pasó, pero va a volver, ¿no? Y ese nuevo estadio prolongado va a considerarse de repente una afectación psicológica cognitiva o conductual. Y luego va a haber otro periodo de calma, y a ese periodo de calma va a volver en el ciclo de la violencia, esa violencia psicológica, y probablemente llegue un daño psíquico. Por eso que la legislación, los expertos dicen de que muchos de los casos pueden ser prolongados, y que si bien es cierto, afectación psicológica cognitiva conductual y daño psíquico conceptualmente son distintos y el tratamiento es distinto, digamos que en una línea de tiempo es consecuencia de uno y de otro.
y se puede llegar justamente a ese daño psíquico. La afectación psicológica, al momento de esta valoración en los hechos, se tienen que acreditar los síntomas o consecuencias de la violencia psicológica, pero esos síntomas o consecuencias necesariamente va a durar en el tiempo, va a terminar en retrotraerse, perdón, o eliminarse, ¿no? Porque va a jugar otros aspectos como la personalidad, como la resiliencia. Muchas mujeres buscan las cosas negativas y se apoderan más de esas cosas negativas y hacen cosas positivas al respecto, pero eso no significa que el hecho violento no ha sucedido. Por eso la importancia que la afectación psicológica cognitivo-conductual se dé en los días o horas después del hecho violento, porque si pasamos mucho tiempo, probablemente ya haya superado la afectación y no se puede acreditar, ¿correcto? Y ahí hay una situación con los centros de emergencia mujer que sí actúan de manera inmediata y con las pericias psicológicas que muchas veces se hacen meses después o no, muchos meses después. El daño psíquico ya es distinto porque ya hay una afectación mental, un matiz de enfermedad en la cual va a necesitar un tratamiento y muchas veces no necesariamente se va a retrotraer, ¿no?, a la normalidad, va a ser permanente quizás y va a tener que necesitar todo un tratamiento, y es por eso que el legislador ha considerado que las penas sean muy altas, equiparadas con las lesiones leves y las lesiones graves, que las penas son muy altas, ¿correcto? Porque probablemente que es discapacitado o discapacitada, en este caso que estamos hablando de violencia de género, que quede la mujer discapacitada por daño psíquico, ¿no? Y es por eso que las penas son altas, y es importante comprenderlo para poder establecer. Y la ley 30.838 cambia todo el sentido de esta violencia de género. Es más, le da el enfoque de violencia de género a la violencia sexual, porque rescata muchas cosas que nosotros teníamos invisibilizados dentro de esta violencia sexual, como exigir que las mujeres tengan que hacer actos de fuerza para desprenderse de la persona que quiere abusar sexualmente porque el abusador tenga que hacer también lesiones físicas y que tengan que acreditarse esas lesiones físicas con la finalidad de que se diga si utilizó la fuerza o la mujer se diga si se resistió, ¿correcto? Eso ha cambiado, o por lo menos intenta cambiar en el tipo penal, respecto al fundamento del delito principal, que sería la ausencia de consentimiento. Y para eso hay que tener conocimiento también de cómo puede reaccionar una mujer, y eso tiene que ver también con la perspectiva de género, ante un acto sexual. Muchas mujeres no necesariamente tienen un shock activo, pueden tener un shock pasivo del acto delictivo, y por lo tanto no necesariamente van a reaccionar de manera violenta, o sea, con acción, sino todo lo contrario, pueden solamente llorar, pueden quedarse estáticas. Inclusive hay muchas mujeres de que terminan el acto sexual y se sienten sucias, se sienten vejadas, no quieren hablar con nadie, no quieren contar porque se sienten culpables de lo que ha pasado, se bañan, pierden huellas de delitos, y uno puede decir, bueno, pero que ella consentió, si no ha dicho nada, no sabe tanto tiempo, pero entrar a tallar, y eso va a ayudar mucho a la pericia psicológica, entrar a tallar cómo puede reaccionar una mujer posterior a un acto sexual es importante, ¿no? Para poder determinar si es que hay o no hay una ausencia de consentimiento. Otras cosas importantes que se dio es de que el error cultural condicionado, de la cual que nosotros tenemos establecidos en el artículo 15 del Código Penal, en la cual esta justicia constitucionaria, en la cual es costumbre de que niñas, sobre todo niñas, ¿no?, contraigan uniones de hecho o matrimonios con personas adultas y tengan que tener actos sexuales, debería pasar por toda una pericia cultural para verificar, ¿no?, etcétera, etcétera, pero eso cambia porque no se aplicaría, ¿no?, este error culturalmente condicionado no se aplicaría cuando la víctima es menor de 14 años, ¿no?, o ha presentado su consentimiento. ¿En qué sentido? Si la víctima no ha prestado el consentimiento, no puede tenerse que esto es una costumbre, porque será costumbre de ellos, pero la niña no está vinculada con esa costumbre y no quiere prestar su consentimiento y por lo tanto será sancionado.
es muy importante ese cambio. Va a haber choques ahí de principios constitucionales por el derecho constitucionario, pero yo entiendo de que estamos hablando de vulneración de niñas. La protección de la violencia de género es en todos los estadios de la vida de la mujer, y eso incluye a las niñas, ¿no? Y estamos viendo de que, también analizando de que a esa edad no hay un consentimiento, ¿no? A esa edad no hay un consentimiento. Y mayor a esa edad, ¿no? Inclusive, si la mujer no quiere consentir, por más que sea una costumbre, no se le puede forzar a una cultura. Y eso va a ser muy importante en el debate, ¿no? Acá tenemos el tipo penal, ¿no? Respecto a cómo cambia, inclusive ya no solamente hay violencia física, sino también violencia psicológica, coacción también, y todo ello a que impide a la persona dar su libre consentimiento. El bien jurídico protegido y la libertad sexual, y en caso de menores de edad, la indignidad sexual, porque menores de 14 no tienen esa capacidad, si están desarrollando recién las mujeres su fisiología, ¿no? Sea sexual, también en lo psicológico también están desarrollando y no están aptas para poder tener actos sexuales, y por eso que la ley la protege, ¿correcto? Muy bien, quiero terminar porque hemos hablado de la afectación psicológica, cognitiva y daño psíquico, que son las novedades, ¿no? La violencia sexual, cómo se ha expandido, pero ¿cómo fue cambiando el delito de feminicidio en el Perú? Con la ley 29.819, el delito de feminicidio solamente se señalaba en el ámbito familiar, ¿correcto? Y se estableció que si la víctima del delito descrito, o sea, si el que a sabiendas mata a su ascendiente o descendiente natural o adoptivo, que tendría que ser parricidio, o quien es o ha sido su cónyuge o conviviente, o quien esté sosteniendo o haya sostenido una relación análoga, ¿no? En esos supuestos, el nombre se llamará feminicidio. Es lo que se hizo por el legislador en esta ley, modificando el artículo 7 del Código Penal. Y la pregunta era, ¿bastaba con poner eso? ¿En realidad eso era feminicidio? Y yo concluyo de que fue importante, por eso el dedito arriba, porque poníamos el tapete en analizar si es que teníamos que ir a un delito de feminicidio. Pero era negativo porque no se avanzó a lo que se esperaba. Creo que se dio solamente la denominación. Entonces, teníamos que comparar este tipo penal con lo que dice la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belén do Pará. Dice que el concepto de violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta. Esta conducta o acción puede generar la muerte de una mujer, por supuesto que sí. Pero dice basada en su género, ¿no? Dice en el ámbito público como en el privado. ¿Esto es basada en su género? Es la pregunta, ¿no? Y es en el ámbito público o en el privado. Primero que acá no necesariamente quien muere es una mujer o quien sea muerto es una mujer. Puede ser a la inversa, puede ser el varón que es conviviente o es cónyuge, ¿correcto? Por lo tanto, no estamos hablando basada en su género, estamos hablando basada en su condición de pareja, ¿no? Su condición de unión mediante a esta persona del sexo masculino. Y estamos viendo solamente en el ámbito privado, intrafamiliar, pero no en el ámbito público. Por lo tanto, no estamos definiendo en ese momento el feminicidio en realidad, ¿correcto? Es posterior con la ley 30.819 que ya se modifica, ¿no? El feminicidio en el 108B y se da esta independencia y se establece que es contra la mujer por su condición de tal, o sea, que se dé muerte a la mujer por su condición de tal. El acuerdo plenario 01/2016 señala de que no hubiera sido necesario colocarlo o complica un poco la situación, y en realidad yo no concuerdo con ello. Yo concuerdo más con lo que dice el Tribunal Constitucional, que lo vamos a ver a continuación, porque sí es importante que se haya establecido en el tipo penal por su condición de tal. El problema es que nosotros no comprendemos porque no tenemos esa perspectiva de género, porque hemos invisibilizado, ¿no? Todo lo que se le atribuye, esos roles, responsabilidades y atributos que se le atribuye a la mujer y que por ese motivo se le está causando estas violencias de género, ¿correcto? Entonces, eso es lo importante o la importancia que se debe de tener.
Y se tiene que dar en estos contextos de violencia familiar, coacción, hostigamiento, acoso sexual, abuso de poder, confianza, otra posición, ¿no? O relación que le confiere autoridad a la gente, cualquier forma de discriminación. Y todos decían, no, basta de que sea mujer, ¿no? Que sea mujer para que, y que se den esos contextos para que sea feminicidio. Y en realidad no es tanto así, porque nos estamos obligando por su condición de tal. Si es mujer solamente biológicamente, y el hecho se da por hostigamiento, yo puedo hostigar a una mujer porque me da un dinero, puedo coaccionarla a que me pague, ¿correcto? Puedo ejercer violencia familiar para que me pague una deuda. Y la pregunta es, ¿eso es basado en su género en realidad? ¿Esos hechos basados en su género o solamente estamos siendo basados en su sexualidad, en su sexo? ¿No? Entonces, era más allá, iba más allá, por algo estaba por su condición de tal. Y luego se dijo de que eso podría ser por la misoginia, el odio hacia la mujer, y se recogió mucha doctrina argentina, mucha doctrina española, pero justamente doctrina que ya estaba desfasada, porque ya había cambiado un poco la mentalidad, pero también en esos países no se estableció por su condición de tal, sino por su condición de mujer, que también trajo confusión, ¿correcto? Pero digamos, la misoginia sí es parte de hechos de violencia de género, pero no es el macro, ¿no? Digamos que es una parte. Hay muchos más hechos o situaciones de violencia de género que no considerábamos en ese entonces de que el legislador haya establecido que solamente ello podría ser. Sin embargo, ya en la actualidad ya tenemos jurisprudencia y muy importante en el Acuerdo Plenario 09-2019 respecto a agresiones físicas y psicológicas, este famoso 122B. Si bien es cierto, no tiene que ver con el feminicidio, pero tiene que ver por su condición de tal, porque ustedes van a encontrar en los tipos penales el término por su condición de tal en estos delitos que yo denomino basados en violencia de género. ¿Está bien? Entonces, en este marco de violencia basada en género, se dice de que por su condición de tal tiene que ver ante el encubrimiento o imposición de estos estereotipos de género. ¿Quiénes imponen estos imposición de estereotipos de género? En el estudio de género, en realidad, que es una herramienta que nos ayuda para establecer cuáles son esos roles, atributos y responsabilidades que se le ha dado a través de la historia de la mujer, tenemos que pensar que esos estereotipos, que esa forma de pensar, lo tiene el sujeto activo del delito, el varón, ¿correcto? Entonces, es él, ¿no?, quien impone el estereotipo al sujeto pasivo del delito. Cuando una mujer se encuentra mediante esta imposición de estereotipo, quiere salir de esa imposición de estereotipo. ¿Y por qué quiere salir, doctoras y doctores? Porque considera, y creo que nadie acá, y espero que no, pero si no lo debatimos igual, van a opinar distinto en el sentido de que estando ante una imposición estereotipada de acuerdo a su género, o sea, tú haces solo esto o solo este rol te corresponde, a mí me corresponde este rol y de ese rol tú no puedes salir. Tú eres mi mujer y por lo tanto me debes a mi obediencia y en esa obediencia está que tienes que tener relaciones sexuales conmigo cuando yo quiera, no cuando tú quieras, ¿correcto? La parte económica la doy yo, tú no das esa parte económica, tú te dedicas a los hijos. El dinero no me alcanza, yo veo cómo hago, pero tu función no es proveer al hogar, ¿correcto? Si tú eres una mujer bonita, ¿no? Y andas con minifalda o como tú quieras vestirte en realidad, ¿no? Ese no es tu función. Tu manera de vestir debe ser distinta porque me estás provocando, porque yo soy varón. Y si tú me estás provocando, yo tengo el derecho de tocarte, tengo el derecho de insultarte, porque eso no es un piropo. Ni acá ni en China sería un piropo las cosas que se le dice a la mujer estereotipadamente, ¿correcto? Entonces, esos estereotipos que nosotros varones, yo no, pero los varones quieren imponer, o ciertos varones quieren imponer a las mujeres, dígame que eso no subordina. Dígame que eso no discrimina. Por solo el hecho de la imposición, ya estamos nosotros ante la subordinación y la discriminación, ¿no? Y el contexto que se da en el 108B y que se va a irradiar en los otros tipos penales, porque dice conforme a los contextos del 108B, ustedes van a ver en los tipos penales, se van a dar porque la imposición del estereotipo se da justamente en esos contextos. Y se da en el contexto de coacción. O sea, yo para imponer mi estereotipo te coacciono.
te hostigo, te acoso sexualmente, te llamo, te sigo, ¿no? Tú no quieres hablar conmigo, yo sí quiero, ¿no? Y te llamo y te insisto y tú me cuelgas, ¿correcto? Y tú caminas por la calle y yo te sigo siguiendo, ¿correcto? Voy a tu casa, toco el timbre y quiero hablar contigo, tú no quieres hablar conmigo. Mira, eso no tiene nada que ver con el entorno familiar, ¿no? Entonces, estoy imponiendo mi estereotipo, ¿correcto? Estoy imponiendo el estereotipo que la sociedad lamentablemente considera de que tú debes cumplir ese rol. ¿Está bien? Y por ese motivo yo te mato. Y es por eso que el Tribunal Constitucional, en esta famosa sentencia 3368-2019, da ya el concepto del tipo penal por su condición de tal. La acción de matar, que es el injusto, a la mujer, sujeto pasivo del delito, ¿correcto? ¿Y quién lo hace? El sujeto activo del delito. Por desarrollar un comportamiento, ella desarrolla un comportamiento, es decir, quiere salir, no quiere someterse, y por lo tanto incumple el estereotipo de género que él espera de ella. Y esa parte que dice desarrollar un comportamiento que incumple con el estereotipo de género es por su condición de tal. Por eso que yo considero humildemente de que la importancia de tipo penal, de feminicidio, al señalar por su condición de tal, es que incluye en el derecho penal el enfoque de género a estos tipos penales e incluye las sanciones de violencias basadas en género. Si no se hubiera colocado lo que ahora conocemos como plus del injusto, estaríamos hablando de la muerte de mujeres de manera biológica, pero en realidad ahí sí estaríamos incumpliendo con un principio de igualdad de tipo penal, porque hombres y mujeres podemos morir por accidentes de tránsito, que serían, por ejemplo, homicidios culposos, ¿no? O podríamos morir por ajuste de cuentas, por otras circunstancias que no necesariamente es por su condición de mujer, pero esa condición estereotipada que los hombres le atribuyen a las mujeres. Por eso que yo digo de que de manera coloquial es por la condición y miramos el recuadro final, por la condición de que tú, sujeto activo del delito, crees, consideras que ella tal, ¿no? Ella tal, debe cumplir. Y si no cumple, te doy muerte. Si no cumples con ello, no. Si no cumples con ello, te insulto. Si no cumples con ello, te violo. ¿Correcto? O hago abuso económico de tu persona. Una famosa sentencia de la Corte Interamericana, María da Peña versus Brasil. Yo le decía a los colegas cuando dicto las clases de la carrera de magistratura, no me lean qué dice la convención, no me lean qué dice la Corte Interamericana. Eso ustedes lo saben. Yo doy un examen y ustedes me van a responder. Lean ustedes los hechos. Y María da Peña sufre estas lesiones, intentos de feminicidio por parte de su marido, de su cónyuge, en el sentido de que no quería desprenderse de sus bienes materiales, ¿no? Y él consideraba que ella no podía administrar esos bienes y que él era el elegido, digamos así, entre comillas, para administrar esos bienes, ¿no? Entonces, dígame en estos hechos, doctores y doctoras, ¿cuál es el estereotipo? ¿Qué piensa él? Justamente eso, de que ella no tiene esa capacidad, ¿no? Ese rol no se le ha atribuido a ella. Lo que ella gane, lo que ella perciba, lo que tenga como herencia, lo que fuera, lo tiene que administrar el varón, porque para eso ha nacido. Ese es el estereotipo, ¿se da cuenta? ¿Y qué pasó con María da Peña? Ella quería salir del estereotipo y no permitía de que él administrara sus bienes. Y por ese motivo le sucedió la violencia que ella tuvo y que luchó y que llegó a la Corte Interamericana. Y así hay que empezar a ir subsumiendo los hechos para ir comprendiendo los tipos penales que hoy nos lleva a un gran desafío. Por eso que en estos tipos penales del bien jurídico protegido no solamente es la afectación a la vida, la afectación a la salud, la afectación al patrimonio, a la familia, sino también a la afectación a la igualdad material, porque la Constitución dice que hombres y mujeres son iguales, pero en estos casos de imposición de estereotipos no se cumple la igualdad. Está en la ley. De jure hemos cumplido, pero en lo material no cumplimos, porque hay hombres que todavía mantienen en subordinación, en discriminación, porque se consideran superiores y por ese motivo cometen ahora, felizmente, delito, ¿correcto? Y hay una afectación a la igualdad material. Solo así
mediante el bien jurídico protegido común y el bien jurídico protegido específico, estamos ante los tipos penales de violencia de género. Y considero que hemos avanzado mucho en el Perú en estos últimos años. Sin embargo, tenemos que avanzar nosotros, porque de alguna manera la ley sale hoy, se promulga hoy, pero el mundo no cambia mañana. Esto tiene que cambiar poco a poco y esperemos que a pasos agigantados, porque no todos los colegas concuerdan con lo que hemos hablado el día de hoy, y se necesita introducir esta justicia especializada que ya estaba avanzando en el derecho penal. Tenemos fiscalías especializadas de género, tenemos juzgados especializados de género, ir avanzando a esta nueva especialización, no solamente del derecho penal, sino que es el derecho penal de género, porque el derecho de género ya es una nueva especialización. Y estos tipos de delitos basados en violencia de género tenemos que estudiarla de esa manera, ¿correcto? No como delitos comunes, sino como delitos especiales. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre agradecer a UNIFE por la oportunidad de hablar de estos temas que a mí, ustedes saben, me emociona mucho, me gusta mucho y soy, digamos que dentro de varios varones abanderados de la lucha de la violencia contra las mujeres y tenemos que sumarnos más varones a esta lucha y eso es importante. Muchísimas gracias, bendiciones para todos y para todas. Muchas gracias, doctor Iván Saravia. Vamos a continuar con las preguntas que han realizado mis compañeras. Y mi compañera Ruth Barrientos le consulta lo siguiente. En los últimos años y haciendo uso de las nuevas plataformas virtuales, se han realizado publicaciones con motivos de causar daño al honor y la dignidad de la niña, joven o mujer, tales como la difamación, difusión de videos o fotos íntimas sin su consentimiento. ¿Estas acciones son consideradas como violencia de género por la ley peruana? ¿Cómo protege la ley a las víctimas de un ataque virtual? Muy interesante la pregunta y cae como anillo al dedo en esta violencia de género en el siglo XXI. Ahora que tenemos las redes sociales y que todo es por redes sociales, sobre todo en esta emergencia sanitaria, y eso va a quedar, ¿correcto? Pero ya se daba. Ahora es más visible, porque o vamos al trabajo y regresamos a la casa, o muchos estamos haciendo trabajo remoto y estamos en la casa, o llevamos cursos, o toda la publicidad, todo se vende por redes sociales, entonces estamos al pendiente de las redes sociales, ya no por una situación de, digamos que de juego, porque antes lo tomábamos así, sino por una cuestión de información, por una cuestión de herramienta de trabajo también de muchas personas. Y ya se daba esas circunstancias de que se colocaba en las redes actos sexuales, ¿correcto? Mensajes, palabras humillantes, etcétera, etcétera. Y ese es un ejemplo cuando estos actos se realizan por su condición de tal, porque normalmente no lo hace un familiar, o a veces sí, pero hay más el grupo familiar, pero muchas veces lo hace un tercero. Y hay una discusión ahí que hubo un acuerdo plenario, perdón, un pleno jurisdiccional que felizmente ganó esa postura, pero ha sido muy reñida para ganarla, es que si las mujeres también podrían hacer violencia basada en género. Y tenemos muy arraigado por la doctrina española que solamente varones, y eso refleja el Acuerdo Plenario 01/2016. Pero olvidemos un poco de la perspectiva de género, que sí es una herramienta que nos habla de esa asimetría entre hombres y mujeres, y nos enseña eso, y nos ayuda a determinar. Y también es verdad de que son más varones los que hacen violencia de género. Pero en estas redes, que yo he podido observar lamentablemente, inclusive juristas, abogados y abogadas, ¿no? Comentando respecto a esos hechos. Cuando una mujer quiere exteriorizar, por ejemplo, un hecho violento, que probablemente no configure un hecho penal, pero sí puede configurar un hecho de protección, ¿correcto? Y ella quiere poner de conocimiento, ¿es su derecho o no? O me estoy equivocando. Creo yo que es su derecho de poner de conocimiento de que ha habido un abuso, ¿no? Y en las redes sociales se comenta y se dice, y todo el mundo quiere ser, ya somos jueces de la Suprema y empezamos a dictar ya la sentencia, ¿no? De que es absuelto, que no configura delito,
cuando tenemos 3 palabras que se ha dicho en una red social y no se ha investigado, ¿correcto? O tenemos una noticia periodística. Y ahí tiene que ver el principio de la debida diligencia, ¿no? Los fiscales tienen que investigar, por eso muchos, pero ¿por qué van a abrir investigación? Porque el principio de debida diligencia da de que tú no puedes archivar el caso con los mínimos indicios, tú tienes que investigar. Una vez que tú investigas y cumples esa herramienta metodológica de de la perspectiva de género y determinas de que no hay elementos, bueno, archivarás. Pero mientras que tú no investigues, tú no puedes dar per se de que ese caso no es trascendente penalmente. Y la misma situación sucede en las medidas de protección. Por lo que nos dejamos llevar, no vamos a decir, no se dicta medidas de protección porque no es trascendente, solamente se le ha dicho de que quiere salir con ella, pese a que lo que ella va es a adquirir un producto. ¿Se dan cuenta? O sea, yo voy para adquirir un producto, no voy para... ¿Qué medidas de protección puedo dar? Muy sencillo, ¿no? Que la institución tome medidas al respecto, porque eso no puede suceder para otras mujeres, ¿no? Una persona de sexo masculino utilice su trabajo para, digamos, qué sé yo, creo que el término no es piropear, pero digamos que buscar un acto con connotación sexual, ¿no? Porque lo que está buscando es pretenderla, no corresponde. Definitivamente estamos ante un hecho que tiene que ver, no necesariamente al extremo de violencia, pero sí ante un hecho que tiene que ver de estereotipos de género, ¿correcto? Porque él cree que porque es varón y porque ella es mujer, tiene derecho y ella tiene que aguantar esos disque piropos, entre comillas, o pretensiones, que no es lo que busca. Entonces, ¿un juez puede dictar una medida de protección? Por supuesto que sí, una medida de protección social que se dice, ¿correcto? En la cual no necesariamente va a entrar la Policía Nacional, no necesariamente se le va a hacer rondas inopinadas, ¿no? Pero sí que la institución tome medidas al respecto, ¿correcto? Y que informe sobre esas medidas al respecto. Y que no vuelva a ocurrir en otros hechos, ¿no? Derivar de repente ello a las instituciones correspondientes al consumidor también podría hacerse. Las medidas de protección son números apertos, no son números, números cerrados, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa si una mujer, ¿no? Ya no un varón en redes sociales, porque considera que ella, porque se viste así, porque ha salido con su enamorado, porque ¿no? Entonces considera que ella se comporta de una manera inadecuada, que su género no le permite de que ella se comporte saliendo con otro varón u otro varón, ¿correcto? Y se tilda de muchas cosas y cuelga un video. Y en ese video insulta, humilla a la persona, lo hace público. Y ahí nos podemos a pensar, ¿las mujeres también pueden imponer estereotipos? Y yo soy lo estoy analizando en realidad en una teoría que no directamente, porque una mujer hacia una mujer, digamos que de alguna forma no podría haber una vulneración entre el mismo género, ¿correcto? Pero sí indirectamente, porque ella ha sido formada de un hogar patriarcal, un hogar machista, y tiene ese arraigo, ¿no? Pero de esa manera indirecta, de ese patriarcado, es que quiere imponer el estereotipo de género y por lo tanto podría prosperar en una medida de protección. No necesariamente en un proceso penal, porque conforme está el acuerdo plenario no prosperaría, pero sí quizás en una medida de protección, porque de alguna forma habría que educar o reeducar, ¿no? Esas situaciones de estereotipos, tanto en mujeres como en hombres, que sería importante. Bien. Pero yo creo que en el ámbito de medidas de protección sí es importante y creo que cabe la posibilidad de dictar esas medidas de protección. Excelente tu pregunta, felicitaciones por ello. Muchas gracias, doctor. Continuando con las preguntas, mi compañera Claudia Cazorla señala lo siguiente. Se sabe que existe violencia de mujeres hacia varones. Si bien es cierto, son muy pocos los casos y muchas veces no son denunciados. ¿Usted cree que la ley número 3036-4 es discriminatoria en el hecho de que no toma en cuenta a los varones? Ello en relación a lo que menciona la sentencia 3378-2019 con relación al fundamento de voto de la doctora Marianela Ledesma, que ella señala que el delito de feminicidio, por ejemplo, no solo lo pueden cometer los hombres,
y el hecho de que se considere que solo podrían cometerlo los varones sería un acto discriminatorio. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Ya, acá hay dos puntos, qué importantes, ese me gusta, por eso me gusta venir a la UNIFE, porque la UNIFE tiene preguntas así espectaculares, excepcional. Mira, acá hay dos cosas importantes. Para mí, la doctora Maranea Ledesma, yo ya le tengo una admiración, pero con la sentencia le tengo doble o triple admiración, porque concordamos respecto al tema lo que hace la doctora en realidad es criticar de alguna manera en su voto de fundamento el Acuerdo Plenario 01-2016, ¿no? En la cual refleja, si estamos hablando que su condición de tal es la imposición de estereotipos, ¿no? La imposición de estereotipos, y la pregunta viene con la anterior, ¿no? ¿Solamente varones pueden vulnerar la imposición de estereotipos? O sea, ¿no? De manera indirecta la mujer podría, y eso es lo que refleja la autora. Por eso dice que señalar que el que mata, ¿no? El que solamente a varones sería vulnerar el principio de culpabilidad, ¿correcto? Y de igualdad. Y por lo tanto, tendría que extenderse el sujeto activo del delito también a mujeres. Es en menor cantidad, no vamos a ver muchos casos, eso hay que ser realista, pero el hecho que sea en menor cantidad no significa que no exista, ¿correcto? Entonces, yo concuerdo con la doctora, porque ahí entraría inclusive las mujeres LGTB, que no necesariamente tienen ellas marcado el patriarcado y todo lo demás, ¿no? Que se discute, porque siguen siendo mujeres, ¿no? Eso no cambia, la identidad de género no cambia a la mujer, siguen siendo mujeres, ¿no? Y piensan como mujeres, eso su orientación sexual es distinta, ¿correcto? Y podríamos hablar mucho, el tema es muy amplio sobre ese tema, pero encajaría también ahí, porque también podría imponerse estereotipo de género respecto a la relación que se puede, o lo que se espera de la mujer en una relación. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo creo que la ley 30.364 encaja en proteger, ¿no? Eso se discutió mucho. El doctor Alex Plácido sustentó la teoría de que mujeres también podrían cometer violencia de género. Un juez de Arequipa sustentó la otra postura, tiene razón en muchos puntos, pero no estaba del todo conforme. Yo, felizmente, empataron inclusive, y el colegiado, que es la comisión que organiza el pleno, es quien decidió que también se podía dictar medidas de protección si mujeres cometen este tipo de hechos. Pero el acuerdo plenario está ahí, y de alguna manera hay una estructura parametral en la cual se cumple el acuerdo plenario. Esperemos de que más adelante se pueda variar, ¿no? Habría que llegar un caso allá, el fiscal tendría que llegar un caso a la Corte Suprema, un fiscal o una fiscal valiente que llegue a la Corte Suprema para que haya un nuevo pronunciamiento, o que el Tribunal Constitucional, ya no en un voto de fundamento, sino en la sentencia, en la sentencia de los votos en mayoría, se pueda pronunciar, pero queda ahí, la doctora dejó su huella y creo que para bien. Respecto al otro punto de que las mujeres pueden cometer violencia de género hacia los varones, y si esto se puede dictar medidas de protección o es sancionable, bueno, no es sancionable porque no está establecido en el tipo penal y conforme al principio de legalidad y el principio de tipicidad no prosperaría. En la medida de protección se protege a los varones dentro del entorno familiar. ¿Está bien? Un varón puede ser víctima de estereotipos de género. Podría, pero es un poco complicado, ¿ah? Le voy a decir por qué. Porque los estereotipos de género que tenemos nosotros los varones son positivos, más beneficiosos. Los estereotipos que tienen las mujeres son negativos, son discriminatorios. Entonces, ahí cabe la distinción. Por ejemplo, un varón, su estereotipo es de que él es de la calle. Una mujer no es de la calle, ¿correcto? El hombre es de la calle. Para que el varón se sienta subordinado o se sienta discriminado, es que no le permitan quedarse en casa todo el tiempo. Es decir, yo no quiero salir, yo no quiero estar en fiesta, yo no quiero tener varias mujeres, ¿correcto? Yo no quiero ser un hombre de la calle porque eso me han impuesto a mí, ¿está bien? Y quiero quedarme en casa.
¿no? Ese sería el quebrantamiento del estereotipo, que yo quiera salir de ese estereotipo y quedarme en casa. La pregunta es, ¿quién me lesiona por eso? O sea, ¿quién me va a matar? Bueno, mi esposa estaría contenta, en esta emergencia sanitaria está más que feliz, ¿no? Porque paro más en casa, las conferencias son virtuales, termino la conferencia, voy abajo, trabajo acá en mi casa y después ya no tengo todo el trajín de viajar desde el trabajo acá, tengo un paro más en la casa. No creo que mi esposa quiera orientarme mandándome afuera, ¿no? Al mundo. Y otras circunstancias que nosotros hemos normalizado nuestra propia discriminación. Otro ejemplo es, yo quiero estudiar educación inicial. Mi vocación es estudiar educación inicial, ¿correcto? Ser profesor de educación inicial. Pero si yo digo eso, ¿no? Me van a discriminar, que duda cabe, ¿no? Porque van a decir, esa no es una carrera para varón, papá va a decir, no voy a invertir en eso. Pero como nosotros hemos sido criados de manera patriarcal, muchos de nosotros vamos a conocer, así pues efectivamente, ¿no? Mejor no, mejor busco ser abogado, porque es más varonil. Y nosotros hemos normalizado ello. Lo que se sanciona es la violencia, no el estereotipo. El estereotipo tiene que ser cubierto por políticas del Estado. Y no duda, qué duda cabe que los hombres tenemos que aprender a que no solamente hay profesiones para mujeres, sino que también nosotros podemos ejercerla. Qué duda cabe que tenemos que aprender a llorar, a quejarnos, a decir de que algo nos duele, que algo nos incomoda, que podemos ayudar en casa, que podemos que la responsabilidad parental es una obligación de ambos y no solo de la mujer, y que la ley no ha hecho una distinción de que tales roles es responsabilidad parental del varón y tales roles es responsabilidad parental de la mujer. Eso tiene que tratarse mediante la educación, mediante políticas públicas, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, ¿no? Ministerio de la Mujer también. Ahora vemos publicidades, mire, yo me he quedado muy sorprendido con publicidades con enfoque de género. Fíjense bien, hay muchas publicidades con enfoque de género. Veo una de pañal en la cual se les dice que a una niña pateando una pelota, a un hombre jugando con cosas cotidianas del hogar, no necesariamente con muñeca, pero sí cosas cotidianas del hogar, ¿no? O apoyar en casa, ¿no? Y que no se le diga a la mujer qué hacer, por ejemplo, en una propaganda eso es educación. Eso es educación de la entidad privada. ¿Se dan cuenta? Eso hay que invertir para cambiar. Pero difícilmente vamos a encontrar violencia hacia varones basada en su género. Vamos a encontrar violencia hacia varones dentro del entorno familiar, por la pareja, por la cónyuge, por la excónyuge, por otros hechos, porque no paga los alimentos, porque y es violencia, ¿no? No podemos negar. Pero eso se dicta medidas de protección y es sancionado, está protegido. Ahí no hay desprotección. La protección diferenciada es en las mujeres porque los estereotipos de las mujeres sí discriminan, lo de los varones no discriminan. Y si es que habría que ver el caso y habrá que ponderar, porque puede haber, cuando ya el equilibrio empiece a igualarse y yo quiero ejercer y yo entiendo que somos iguales, hombres y mujeres, quizás puede haber una discriminación laboral, por ejemplo, que yo quiero trabajar como profesor de educación inicial, no, usted no porque es varón, puede haber, ¿no? En esos casos habría que ponderar para ver vía excepción ingresar, pero en la actualidad no se presentan, no necesariamente porque no haya, sino porque nuestros propios estereotipos no nos permiten, ¿no? Y los estereotipos no es sancionable, lo que se sanciona es la violencia ejercida, la imposición del estereotipo, eso es lo que se sanciona, ¿correcto? Por eso que son dos cosas distintas. Lo que dice la doctora María Ledesma es contra la mujer. Hombres y mujeres podrían hacer estereotipos contra la mujer. Contra el varón, digamos que nuestros estereotipos son más positivos. Y es un poco más complicado que se dé ese binomio de su condición de tal, ¿no? Porque habría que romper el estereotipo. Habría que ver cuántos hombres quieren romper el estereotipo. Yo creo que va más por la educación. Y vamos a ir avanzando al respecto. Y una cosita, antes de que pasemos a otra pregunta, si es que hubiese, si hay una discusión respecto Iván, a los niños... si me permites, Iván, sí. un segundito. Lo que pasa es que tenemos 5 preguntas en cola y quiero apelar también a tu capacidad de síntesis porque las chicas tienen que reincorporarse a sus labores académicas en minutos y están también pensando en
en ello. No quiero cortar la exposición, que está súper, está de verdad de Perfecto, primer nivel. no hay problema. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. Sí, pasamos a las preguntas y tratamos de ir un poco más directo para que no se vea ninguna de las alumnas perjudicada con la respuesta. Eso conmigo va a ser difícil, pero trataré. Sí, por eso. Mira, a mí en el doctorado me enseñaron lo que es la política del pollo, al grano. Voy a tratar de que nos puedas apoyar. Un gran abrazo. A ver, Ruth. Sí, doctor. La siguiente pregunta es de la compañera Daryl Puyen. ¿La violencia de género también alcanza a las personas de la comunidad LGBTQ+? De ser así, ¿se podría evaluar la posibilidad de agregar un libro al Código Penal sobre delitos de género? Ya. Primero quiero contestarle al doctor Goicoechea. La política del pollo es cuando las preguntas son al grano, pero cuando las preguntas son tan amplias como una conferencia nueva, no hay política del pollo que valga. Porque si fuese así, le diría sí se puede. Pero yo entiendo que las alumnas quieren escuchar por qué, ¿no? Entonces, la comunidad LGTB, entiendo yo, está protegida por la ley 30.364 y eso tiene que ir cambiando los paradigmas de nosotros. Porque primero que a la mujer se le protege en todos los ámbitos de discriminación y vulneración, dentro de ellos está su orientación sexual y su identidad de género, ¿correcto? Por ese lado. Por otro lado, ya la Corte Interamericana, en una consulta hecha por Costa Rica, ha establecido de que las personas LGTB tienen derecho a la familia, ¿correcto? Y por lo tanto, las normas que se ha dictado para las familias heterosexuales, como esta ley de violencia contra la mujer y el grupo familiar, tiene que ser protegido también a las familias LGTB sin necesidad de cambiar la legislación, ¿correcto? En el ámbito de protección, eso es lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo otro es de que, en cuanto a su condición de tal, sigue el mismo binomio, siempre y cuando sea por estereotipo de género. O sea, no entra por ser mujer, eso tiene que tener en claro, sino tiene que ser por imposición de estereotipo de género, por quebrantamiento de estereotipo de género. Si es que fuese así, entra también la comunidad LGTB, ¿correcto? En los tipos penales es distinto y tú lo has hecho de notar en tu pregunta. Sí corresponde, entiendo yo, de que se hagan esos tipos penales. Se intentó, recuerdan ustedes que con un decreto legislativo, no recuerdo el número, se incorporó el término su orientación sexual. Sin embargo, el Congreso de la República derogó esa parte, ¿no? Esa parte del tipo penal, ese contenido del tipo penal. Y bueno, se salió de ahí, Sería bueno de que se pueda tocar. No tengo ahorita el nombre, pero no se le denomina violencia basada en género. Creo que es violencia basada en transgénero o algún término muy parecido. No recuerdo muy bien y no quiero pecar en afirmar el término, pero en España se habla de otro término, ¿correcto? En los tipos penales. Pero sí sería muy importante que por lo menos que se debata la posibilidad, porque siguen siendo personas subordinadas, son estereotipos a su identidad, ¿no? No por su condición de mujer, pero sí a su identidad. Y qué duda cabe que en Perú tenemos esos estereotipos muy marcados. A ver, otra pregunta de repente. Sí, doctor, muchas gracias. En esa misma línea que usted ha señalado, y quisiera saber su opinión respecto al pleno jurisdiccional sobre violencia contra la mujer, donde los magistrados por mayoría llegaron a la conclusión de que en un primer momento no procedía a dictar medidas de protección a favor de los niños o adolescentes víctimas de violencia sexual. No se les protegía con la ley 3036-4. Quisiera saber su opinión al respecto y también, como ya usted ha abordado el tema de violencia contra la mujer causado por otra mujer, una de las opiniones también por mayoría del Pleno de las conclusiones señaló que sí se podía otorgar estas medidas de protección a una mujer que alega haber sido víctima de violencia de género causada por otra mujer. ¿Estaría en el amparo del artículo 5 literal B de la ley 3036, doctor? La última pregunta sí ya la contesté, ¿no? Sí estaría dentro, porque si hablamos de su condición de tal, la protección de su condición de tal, y la ley 30.374 no hace distinción entre varones o mujeres quienes van a cometer esta imposición de estereotipo, desde mi punto de vista yo concuerdo con el doctor Alex Plácido y también en las sentencias, fundamento 50, habla, justamente lo tocó una de las alumnas en
pregunta, justamente hablaba de que la violencia de género puede ser cometida por cualquier mujer, ¿no? Por cualquier persona, mejor dicho, por cualquier persona. Entonces, ahí yo me auno al voto, a la fundamentación del doctor Alex Plácido en su exposición, porque él expuso ese tema. A mí me tocó otro tema que felizmente ganó. Y justamente cuando el doctor Goicoechea me cortaba, iba a contestar esa pregunta, y gracias por preguntarme. Ahora, agárrame, Goicoechea, porque es una conferencia más. Mire, conforme a la ley 30.364, no encajaría la protección a los varones en general. Porque digamos que los sujetos de protección están definidos en la ley y en su reglamento. Se quiere coger porque hay una definición de qué cosa es violencia sexual, y dice lo puede cometer cualquier persona, ¿no? O puede ser agraviado cualquier persona, y dice niños, niñas, adolescentes. Pero eso es una conceptualización para que se entienda todo el reglamento, porque no se podría decir en la conceptualización solamente lo comete tales, no podría, porque la conceptualización no podría desnaturalizarse. Ahora, yo creo que el pleno no era el tema si es que encajaba dentro de los sujetos de protección. Ese no era el tema, porque es muy fácil. O sea, ¿para qué sometemos a un pleno algo que literalmente está en la ley? No. Lo que se somete al pleno es la excepción. Y la excepción se analiza, y la doctora Cecilia Garay, jueza superior de Huánuco, hizo una buena exposición. Yo concuerdo con ella en el sentido de que, y se tomaba el tema de que, bueno, entonces si vamos a proteger a los niños, también protegemos a los adultos, varones. Y no es así, porque el principio de igualdad se da entre iguales, y no es lo mismo un niño con un varón, o sea, adulto, ¿correcto? Es distinto, las vulneraciones son distintas. Entonces, la protección del niño por su condición de tal no va. Solamente la mujer por su condición de tal, por lo que yo ya expliqué, de que es por imposición de estereotipos, y los estereotipos para varones son más beneficiosos. Pero cuando hay un abuso sexual, sea violación sexual o cualquier tipo de abuso sexual, los niños se encuentran, y niños y niñas se encuentran en un estereotipo, que son objeto sexual para el sujeto activo del delito. Y entonces, ahí, varones y mujeres, niños y niñas y adolescentes se encuentran en igual condición de vulnerabilidad, ¿no? En misma condición de vulnerabilidad. Y ahí la niña, y en la misma condición estereotipada, porque el estereotipo es el poder ejercido por el adulto en base a su condición de verlo como un objeto sexual y no como un sujeto de derecho, ¿correcto? Entonces, ahí sí habría una discriminación si yo le doy una medida de protección a la niña en un plazo de 24, 48 o 72 horas. Y se decía en la argumentación del juez de Arequipa, ¿no?, de que hay otras vías, ¿no? Pero para que no haya desigualdad conforme al derecho constitucional, la vía tiene que ser igualmente satisfactoria. Y el Tribunal Constitucional ya ha establecido cuándo hay una vía igualmente satisfactoria. Lamentablemente no se analizó en el tema si es que había una vía igualmente satisfactoria. Y no la hay. Primero, porque para que vaya una contravención, tiene que pasar por una investigación fiscal, que va a demorar un tiempo. Y luego pasará un proceso de proceso único, que demorará, Dios sabe, ¿correcto? ¿Que el fiscal podría mandarlo a UDAVIT, a la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos? Por supuesto que sí, pero a diferencia de la medida que tiene la niña, que tiene el poder coercitivo, que tienen los jueces y juezas, el Poder Judicial, no lo tiene el Ministerio Público, ¿correcto? Que se puede proteger en el ámbito penal, porque el juez penal también puede dictar medidas de protección, pero el juez penal, ¿qué va a esperar?
que haya elementos que generen convicción respecto a que por lo menos mínimos elementos que se haya cometido el hecho delictivo. Pero si está en investigación, probablemente no prospere esa medida. Entonces, si bien es cierto, hay otras vías, esas vías son más latas y más perjudiciales. Y hay una evidente desigualdad. Evidente desigualdad. Y no podemos argumentar de que los otros no cumplan su función, porque ellos van a cumplir su función, pero en el tiempo que se les da, o que la ley les da. Tampoco se puede decir de que si abrimos la puerta de los niños abusados sexualmente, abrimos la puerta también de los adultos y de los ancianos. No es así. Porque tendrías que encontrar justamente esa colisión de principio para analizarlo en el caso, ¿no? O sea, no es que abras la puerta, estamos analizando un hecho en concreto, y así se analizan las excepciones. Y dígame que, y la autora que acaba de comentar, que los otros acuerdos que se ha llegado no son excepciones. Se han aprobado 3 excepciones en ese pleno jurisdiccional, pero en que tiene vulneración de los niñas y adolescentes, no se aprobó la excepción. Por eso que no estoy de acuerdo, y lo voy a decir porque este es un evento académico, no estoy de acuerdo con esa postura porque no se ha analizado. ¿Está cerrado eso? ¿No se puede tocar jamás? No. Porque las excepciones son independientes en el caso concreto. ¿Correcto? Al juez de familia de tutela le va a llegar un caso así. Y él tendrá que ponderar. ¿Correcto? No podrá decir, por el pleno jurisdiccional 2020, no te doy la medida. ¿Correcto? No. Porque la ley no lo contempla. Ya llegó a tu caso. Ya hay una vulneración. ¿Puedes ponderar? Claro que puedes ponderar. Y probablemente en este caso sería urgente dictar la medida de protección. ¿Correcto? O quizás una medida provisional o de prevención. Y probablemente derivar a la entidad que corresponda, pero ya el niño está protegido provisionalmente hasta que haya otro pronunciamiento en fuero penal o en fuero de tutela del juez de familia que no ve violencia, ¿correcto? Sino que ve contravención. Entonces, eso es lo que se invitaba a analizar, y creo que o no se entendió o se fueron por lo literal, pero en un derecho convencional, no olvidemos que en la ley está el interés superior del niño, y que cuando pusieron el interés superior del niño, pusieron toda la Convención sobre el Derecho del Niño. ¿Y qué dice la Convención en la observación número 8? ¿Qué dice la Convención en la observación número 14 sobre el interés superior del niño? Que no puede haber desigualdad. No puede haber desigualdad, y que la tutela tiene que ser urgente, y la tutela más urgente para violencia de niños abusados sexualmente, que es un delito grave, lo tiene la ley 30.364. Pero creo que no todo está perdido, los jueces y juezas, ese es un regional, falta otras regiones que analicen, y posteriormente lo veremos en la nacional, pero no está cerrada la argumentación para los señores jueces y juezas. Muchísimas gracias por su tiempo, como siempre ustedes, doctoras, brillantes sus preguntas, como para dar una cátedra más, como le digo a mi amigo Goicoechea, pero brillantes sus preguntas. Muy amable por su tiempo, bendiciones y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, doctor. Le cedemos el uso de la palabra para el cierre al doctor José Julio Goicoechea Elías. Gracias Ruth, gracias Iván. Sí, como yo le decía a mi amigo Iván, a veces el tiempo es tirano, ¿no? Y uno se queda con la pica, con las ganas de que esto continúe, pero brillante. Iván, estás comprometido ya estamos coordinando con él otro ciclo de conferencias, que va a tener un carácter internacional. Esto es para el 17 al 19 de noviembre, 3 días seguidos en horario diurno. En horario vespertino, esto va a ser a partir de las 5 de la tarde, y desde ya Iván está comprometido. Quiero, antes de cerrar la conferencia, cederle el uso de la palabra a la doctora Liliana Seminario, para que a nombre de la Defensoría del Estudiante también pueda agradecer al ponente. Muchas gracias, doctor Goicoechea. Bueno, efectivamente, la Defensoría Universitaria y el Círculo de Estudios en Derecho Penal agradecen la exposición del doctor Saravia, quien nos ha narrado cómo en este siglo cambios en este tema que es tan sensible, ¿no?
y con suma claridad nos ha hecho conocer en una línea de tiempo cómo la legislación penal se ha ido modificando y amparando a las mujeres que son víctimas de violencia. Obviamente dentro de un contexto de igualdad de derechos que debe ser entendida como un trabajo conjunto, ¿no? Para poder erradicar, eliminar todos estos actos de violencia en realidad contra cualquier persona, ¿no? Porque pueden ser niños, adolescentes, adultos mayores. Nosotros sabemos que también se da mucha violencia justamente contra personas mayores, ¿no? El tema obviamente de hoy ha sido enfocado en mujeres, y bien lo ha manifestado el doctor Saravia, al establecer que el año 2019 para el Perú fue un año en el que se ha roto un ranking de casos registrados de violencia contra las mujeres, y eso obviamente debe frenarse, ¿no? Debemos trabajar en conjunto, hombres y mujeres y toda la sociedad, para eliminar este grave problema social y verlo realmente desde la verdadera perspectiva que tiene, desde la verdadera gravedad, y también desde todo ámbito, ¿no? Para poder romper con este ciclo de violencia que tanto aqueja a nuestra sociedad, y obviamente poder llegar a mejorarla como tal, ¿no? Agradecemos sinceramente la participación del doctor Saravia. Muchas gracias, como les repito, a nombre de la Defensoría Universitaria y del Círculo de Estudios, y es un tema bastante sensible que hay que trabajarlo mucho, no solamente a nivel universitario, sino a nivel de sociedad. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, doctora Liliana. Gracias, doctora Liliana. Gracias, Iván. Gracias reiteradas a ambos. Y nosotros solamente quedamos invitándolos a la próxima conferencia, que va a estar a cargo del Círculo de Estudios en Derecho Constitucional. Van a ser cordialmente invitadas con el mismo procedimiento a través de sus correos institucionales. Entonces, Juanita, cuando desees, podemos dar por terminada la sesión, la conferencia el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los asistentes el día de hoy. Damos por finalizada la conferencia organizada en esta oportunidad por el CDEP y también la Defensoría Universitaria de la UNICEF. Hasta pronto.